Bueno, les pedimos disculpas a todos. Pues estos temas de virtualidad se pueden presentar. Ya estamos reconectándonos nuevamente. Perfecto, aquí estamos. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Listo. Doctor Mejía, ¿se encuentra ya con nosotros? Sí, así es. No sé si a todos les pasó, pero a mí se me cerró la sesión. Sí. Lastimosamente estos temas de virtualidad se presentan, pero podemos darle, continuar ya con la presentación. Acá estamos, le voy a dar modo presentación, modo, la página completa, sí, para que podamos Sí, continuar. Listo. gracias, muy amable. ¿Listo? Muchas gracias. Devolvámonos por favor a la anterior. Estábamos en la parte de protección en la vejez. Listo. Gracias. No, entonces simplemente les estaba contando, ya hablamos de las reformas en política social, en protección a la vejez les estaba contando el detalle, digamos, de este primer pilar que es gratuito, universal, eso es de lo repotenciado, no serían 80.000 pesos mensuales, sino 412.000 pesos mensuales. ¿Por qué esa cifra? Técnicamente esas cifras son 3 líneas de pobreza extrema para cada adulto mayor de 65 años que no tenga actualmente o en el futuro una pensión del régimen obligatorio. Digamos, aquí hay varios temas. Uno de ellos es, bueno, si esto es mucho, poquito, pues realmente otra vez vuelve el tema fiscal a ser un tema muy de fondo. Una entrega de estas es un esfuerzo muy importante en materia fiscal que además es universal, o sea que lo hace muy progresivo, le entrega más que proporcionalmente a las personas de ingresos más bajos, menos que proporcionalmente, por supuesto, a las personas de ingresos más altos. Pero también en nuestra idea, y los invito de nuevo a consultar los detalles en nuestra propuesta de reformas, es que haya otros dos pilares en donde las personas con incentivos tributarios puedan complementar este primer pilar para poder, digamos, tener ingresos más altos que esto. Naturalmente, muchas personas de, digamos, ingresos medios y altos dicen, pues no, a mí esos 400.000 pesos mensuales no me alcanzan para nada, no hay problema, durante su vida laboral puede ahorrar de forma voluntaria accediendo a incentivos tributarios para complementar este primer pilar universal. El punto de fondo acá es que resolvemos los dos problemas que habíamos identificado y es que garantizamos primero cobertura universal para todos los adultos mayores y segundo, es una cobertura que especialmente, como les contaba, está focalizada más que proporcionalmente en los hogares de ingresos más bajos porque se le reemplaza, digamos, entre comillas, una proporción más alta de sus ingresos, por supuesto, a las personas más pobres del país. Muy bien, sigamos por favor. Y finalmente, en materia de reformas en el mercado laboral, aquí hay unas de las cosas pues, que creemos son bastante innovadoras que hemos propuesto en esta sección. Tiene que ver con tratar de resolver un problema muy grande. Ahora sí vuelvo al tema de salud, de cómo se financia el sistema de salud. Ustedes saben que con la ley 100 del 93 se crearon, digamos, dos regímenes, un régimen público, un régimen privado, en donde realmente además hay dos, digamos, formas de financiarse. Un régimen contributivo y un régimen subsidiado. Cuando las personas deciden estar en el régimen subsidiado, realmente no aportan, digamos, ninguna proporción de su ingreso para estar en ese régimen subsidiado. Cuando la persona, por otro lado, quiere estar en el régimen contributivo, si es asalariada, debe aportar un 4% de sus ingresos, si es independiente, un 12.5% de sus ingresos para estar en el régimen contributivo. ¿Por qué la gente pagaría para estar en el régimen contributivo? Bueno, antes del 2012 eso tenía algo de sentido porque los beneficios del régimen contributivo eran superiores a los del régimen subsidiado. La Corte Constitucional, por allá en el 2011-2012, en una sentencia dijo no,
El Estado no puede discriminar a la gente desde el punto de vista del acceso al sistema de salud por su capacidad de pago. Luego, el Estado tiene que ofrecer los mismos beneficios en el régimen contributivo y en el subsidiado. Y eso naturalmente es un incentivo muy grande para la informalidad, porque pues una persona asalariada o independiente simplemente puede decidir estar en el régimen subsidiado, que no le cuesta, digamos, de su bolsillo, y tendría acceso al régimen de salud. ¿Qué perdería una persona que no está digamos, en la formalidad laboral? El aporte pensional, y por eso también tenemos, digamos, unos enormes retos en materia de acceso a las pensiones, pero la persona puede decidir ahorrar por su cuenta, digamos, para poder cubrir ese aporte hacia adelante. Y por otro lado, perdería los riesgos laborales, que es una proporción pequeñita que se le pide cotizar a los asalariados e independientes. Muy bien, ¿cuál es la propuesta? Entonces nosotros, digamos, hacemos una especie de pensemos fuera de la caja, ¿qué se puede hacer? Digamos, una idea que se ha planteado sistemáticamente es elimine las contribuciones para el empleo formal, ¿no? Porque es un impuesto al final al empleo formal y pues si usted hace más barato el empleo formal, debería aumentar la formalidad. Lo que pasa es que las contribuciones que se hacen para el régimen contributivo de salud, pues por supuesto, le ayudan al gobierno a financiar el costo del sistema de salud. Así que pues en una situación fiscal tan complicada, pues es difícil dar que se pueda eliminar las contribuciones. Entonces nosotros nos fuimos digamos, a otro mecanismo que es en vez de pensar en eliminar las contribuciones, planteamos la idea de que se pueden hacer contribuciones progresivas. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que gana un salario o que tiene un ingreso de un salario mínimo o menos no debería contribuir a salud, pero en la medida en que aumenta su ingreso debería contribuir progresivamente más. Es una tasa de contribución que arranca en cero y llega a niveles del 9% para trabajadores que tienen ingresos de 25 salarios mínimos o más. Es una tasa promedio del 4%, pero distribuida de forma progresiva en los salarios e ingresos de todos los colombianos. Pasemos a la siguiente, por favor. Esto se complementa con otras ideas, como por ejemplo, bueno, ya lo mencioné, la tasa progresiva de cotización en salud, también la tasa progresiva de cotizaciones a cajas de compensación para asalariados. Nosotros pensamos que tampoco tiene sentido pensar que todos los asalariados deban contribuir, no a través de ellos directamente, sino a través de su empleador, con un 4% de su ingreso. ¿Por qué no pensar de nuevo en una cosa progresiva, en donde arranca en cero para los ingresos de salarios más bajos y luego aumenta para los ingresos de salarios medios y altos? También planteamos acá la idea de un seguro de desempleo para asalariados e independientes con ingresos inferiores a 1.5 salarios mínimos y una tasa de cotización a pensiones que realmente no sería obligatoria porque ya tenemos el primer pilar, que es gratuito y universal, pero que se puede definir en conjunto con planes de ahorro con las empresas para complementar ese primer pilar universal. Pasemos a la siguiente. Entonces, digamos, el panorama de cómo estamos actualmente y qué es lo que propone, digamos, de desarrollo en términos de estas contribuciones? Ustedes ven aquí dos gráficas. Las tarifas efectivas de contribuciones sociales para asalariados, que es la que está a mano izquierda, y la de independientes, que es la que está a mano derecha. Entonces, hoy en día un asalariado tiene que contribuir de su ingreso con un 8% de su salario, que es 4% para pensiones, 4% para salud, lo demás lo hace el empleador, para poder ser formal. Las contribuciones para los independientes son aún más altas, especialmente para las personas que tienen un salario mínimo. Cada numerito que ustedes ven aquí abajo es salario, ingreso en relación al salario mínimo. Un salario mínimo es, por supuesto, el mínimo, entre comillas. Entonces, cuando uno mira la informalidad laboral, lo que encuentra es que la enorme mayoría de la informalidad laboral está concentrada en los independientes o cuentapropias, que también se conocen en Colombia el cuentapropismo. Bueno, una de las preguntas es, bueno, ¿por qué? Y pues creo que esta gráfica muestra una razón muy contundente del por qué. El Estado actualmente le pide a un independiente que gana un salario mínimo que para ser formal debe aportar al Estado un 29% de su ingreso. ¿Por qué un 29%? Porque a diferencia del asalariado, el independiente debe hacer todas las contribuciones de su bolsillo.
y eso implica que debe contribuir con un 12.5% de su ingreso para salud, un 16% para pensiones, ahí vamos 28,5%, y medio punto adicional para riesgos laborales, eso les da el 29%. Entonces, pues naturalmente no nos debería sorprender que si una persona es independiente y gana un salario mínimo y el Estado le pide que para que sea formal contribuya con casi el 30% de eso, pues que la decisión natural sea no quiero ser formal, voy a permanecer en la informalidad, porque además tiene la posibilidad de acceder al sistema de salud a través del régimen subsidiado de salud. Ahí está ese vínculo que les hablaba de cómo esa contribución, esa carga al empleo formal naturalmente induce a la informalidad. Y es además una cosa regresiva, porque entre menos sea el ingreso, mayor es la proporción de la contribución que le pide el Estado a ser independiente. Y nuestra propuesta es cambiar completamente esto y dejar unas tarifas progresivas que, como les decía, arrancan en cero para las personas que ganan un salario mínimo menos y aumentan progresivamente para salarios más altos. Muy bien, pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, ya para cerrar, quisiera entonces hablar de otro punto que estaba también en la introducción y en los comentarios que me había hecho Alejandro sobre el tema de crecimiento y empleo. Y quisiera concentrarme en la gráfica de mano derecha. Ustedes ven en la gráfica de mano derecha la línea roja y la línea azul. La línea roja es el Producto Interno Bruto, digamos, cómo están los niveles del PIB. Y la línea azul es la tasa de desempleo, está invertida. Entre más abajo ven ustedes la línea azul, más alta es la tasa de desempleo. Entonces, ustedes ven la relación tan estrecha que hay entre PIB, por supuesto, y tasa de desempleo. Cuando viene la caída de la tasa, perdón, del PIB en el 2020 a raíz de la pandemia, llegamos a un mínimo en el segundo trimestre del año anterior, pues también obviamente hay una caída en el empleo y por ende un aumento en la tasa de desempleo que llegó a niveles del 20%. Fíjense lo que ha venido pasando en la recuperación. Cuando tocamos fondo a mediados del año anterior, empieza a recuperarse la economía, llegamos a niveles de 2% más alto de lo que teníamos en la prepandemia. Estamos ahorita más o menos en niveles prepandemia en materia de producción, de lo que estamos los colombianos produciendo en materia de bienes y servicios. ¿Y qué pasó con el desempleo? Pues cayó, pero no tanto. Fíjense que estamos en el segundo trimestre de este año en una tasa de desempleo del 15.1%. Entonces, este es uno de los temas fundamentales que estamos viendo como preocupantes, y es que estamos viendo una recuperación sin una generación de empleo que sea consecuente con las cifras de recuperación. No retornamos, si bien retornamos a los niveles de producción prepandemia, no hemos retornado a los niveles de desempleo prepandemia que eran del 10%, que eran altos ya, pero estamos todavía en un 15%, estamos 50% por encima de las cifras de prepandemia. Sigamos. Entonces, ¿qué propuestas hemos desarrollado nosotros? Hay propuestas, digamos, de corto y largo plazo pensando en una cosa fundamental, que es justamente el crecimiento económico. ¿Cómo poder impulsar aún más este crecimiento económico y cómo evitar que la economía colombiana, si nos concentramos en esta gráfica derecha, esto que ustedes ven aquí es el PIB, la pandemia un poco nos descarriló. Nosotros veníamos en esa línea azul con unas perspectivas de crecimiento interesantes y la pandemia nos descarriló, nos puso a andar en un camino más lento de crecimiento económico. Y actualmente nosotros estimamos que la brecha frente a esa tendencia que traíamos al final de este año va a ser cercana al 7%, o sea, el tamaño de la economía colombiana, si bien retornamos a los niveles del 2019, es un 7% más bajo de lo que hubiéramos tenido en ausencia del choque del COVID-19. O sea, estamos perdiendo un 7% de la producción de bienes y servicios. Y si no hacemos mucho, pues estimamos nosotros que esa brecha incluso se va a ampliar un poquito y a finales de esta década estaremos un 9% por debajo de los niveles que traíamos, como esa velocidad de crucero que traíamos antes de la pandemia. ¿Qué elementos hay para, digamos, evitar este escenario en donde la economía se empieza a recuperar pero no retorne a los niveles de producción, digamos, tendenciales que traíamos antes de la pandemia? Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí hay una serie de propuestas de corto plazo y luego de largo plazo, y con esto termino. En el corto plazo, nosotros pensamos que hay que hacer los esfuerzos importantes para recuperar el empleo. Ya hay algunos de estos que están incluidos en la reforma tributaria, el subsidio a la nómina, por supuesto, es importante para subsidiar especialmente el empleo formal, evitar que haya una destrucción adicional del empleo formal, que pues realmente es el empleo de calidad. Eso ya está incluido en la reforma tributaria que se está discutiendo actualmente.
Segundo lugar, nosotros creemos que hay un rol importante para implementar un plan de choque de empleo público de emergencia focalizado en los menores de 28 años, los jóvenes que han tenido además un aumento más que proporcional de la tasa de desempleo en esta crisis. Y esto se puede, digamos, ejecutar desde el orden nacional, desde el nivel territorial, en infraestructura tradicional, en infraestructura también de la economía del cuidado, para poder acelerar esa recuperación del empleo durante este segundo semestre del año. Nosotros creemos que hay unos recursos de regalías importantes que se pueden utilizar justamente para este plan de empleo público. Esta no es una solución estructural, obviamente. El Estado no puede ser, por supuesto, ni queremos que lo sea el principal, digamos, la principal fuente de generación de empleo, pero sí puede ayudar en esta recuperación transitoriamente a aumentar los niveles de empleo, al menos desde el sector público. Pasemos a la siguiente. Y finalmente, en materia de reformas un poquito más de mediano y largo plazo, los invito, además hago un poco la propaganda. En abril publicamos un libro de desarrollo que está disponible en todas las librerías del país, que se llama Descifrar el futuro, la economía colombiana en los próximos 10 años, un ejercicio de prospectiva en donde analizamos los grandes retos de la economía colombiana, hacemos un diagnóstico y proponemos, por supuesto, medidas de política pública. Y en el primer capítulo que escribí en conjunto con María Angélica Arbeláez, investigadora asociada de FEDesarrollo, hacemos una especie, digamos, de estrategias prioritarias para qué es lo fundamental para aumentar el crecimiento económico. Hay una gran cantidad de estrategias, porque aumentar el crecimiento económico obviamente es una tarea titánica que requiere una gran cantidad de esfuerzos en diferentes dimensiones. Y tal vez la contribución que nosotros hacemos en este primer capítulo del libro es tratar de dar una especie de priorización. ¿Qué es lo que más impacta el crecimiento? Y en ese ejercicio cuantitativo encontramos este top 5 de reformas o medidas de política que pueden aumentar el crecimiento. Entre paréntesis, ustedes ven cuánto aumenta el crecimiento anual cada una de estas medidas. La primera es el tema de las instituciones. Indudablemente que Colombia tiene que mejorar la calidad de sus instituciones a través de reformas a la justicia, reformas a la política, mecanismos efectivos de transparencia y control de la corrupción. Colombia no anda bien en términos de esa percepción de la calidad de nuestras instituciones. No es un tema coyuntural, es un tema estructural. Y ese es una de las cosas que ha identificado la literatura económica como de las más importantes, resolver ese problema para aumentar el crecimiento económico. En segundo lugar, surge el tema de la competencia. Colombia debe profundizar la competencia en los diferentes sectores a través de elementos como, por ejemplo, reducir la protección comercial. Todavía Colombia, a pesar de lo que la gente cree, seguimos siendo una economía muy cerrada. Colombia es la tercera economía más cerrada de la región, al menos medida a través del intercambio comercial que hace frente a sus socios, después de Argentina y Brasil. Tenemos una economía muy cerrada al comercio y tenemos que aumentar nuestras exportaciones, diversificar nuestra base productiva y hay que, pues, para esto, por supuesto, disminuir la protección comercial. Pero también es fundamental reducir el costo de entrada para las empresas. Hay una gran cantidad de trámites, burocracia, requisitos, papeles que están aumentando el costo de entrada para las nuevas empresas y eso es fundamental reducirlo para justamente profundizar la competencia. En tercer lugar, el desarrollo del mercado de capital y mejorar la infraestructura. Colombia ha hecho avances muy importantes, por ejemplo, a través de los programas 4G, pero sigue siendo una infraestructura que no es consecuente con nuestro nivel de desarrollo. Así que hay que aumentar esa inversión pública en infraestructura y en logística también, que es un componente complementario de la infraestructura. Hay que aumentar la profundización financiera. Tenemos un sistema financiero muy estable, pero poco profundo, en donde todavía el crédito que se otorga realmente no es grande. Y por otro lado, no tenemos el otro pilar importante del financiamiento, que es el mercado de capitales per se, ¿no? La bolsa. Realmente quienes pueden acceder a cotizaciones en la bolsa son las grandes empresas, el top 10 de las empresas más grandes del país, pero no existen mecanismos de financiamiento de riesgo, que es fundamental para poder generar, digamos, la viabilidad de nuevas ideas, nuevos emprendimientos, como funciona en muchos otros países del mundo. Así que tenemos que desarrollar ese mercado de capital. Y finalmente, el quinto elemento más importante que destacamos tiene que ver con las mejoras en el entorno empresarial.
todo el tema de adaptación y de opción tecnológica. Obviamente que los temas de innovación están ahí, investigación y desarrollo, pero en Colombia en particular, realmente los temas críticos tienen que ver con cómo adoptar tecnología y adaptarla a las necesidades de las industrias y sectores en nuestro país. Eso es un tema fundamental. Y el otro tema tiene que ver con la calidad de la gerencia. En Colombia, si bien tenemos en algunas empresas y sectores muy buenos gerentes, la calidad media de nuestros gerentes no es buena. Tenemos una calidad gerencial que realmente todavía tiene espacios importantes para mejorar. Así que todo lo que se puede hacer justamente para mejorar esos procesos gerenciales pues va a ser fundamental para aumentar la productividad y el crecimiento. Con eso termino. Hay otra diapositiva adicional, pero bueno, yo creo que no lo voy a presentar. Yo quisiera simplemente, no tengo tiempo, infortunadamente, unos 5 minutos tal vez escuchar comentarios y preguntas para poder, digamos, hacer un poquito más dinámica la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Acá me han compartido algunas preguntas. Sé que su tiempo es corto. Al final vamos a hacer algunos resúmenes. La primera pregunta es, los ingresos de los segmentos más altos, ¿cómo se transfieren a la economía para generar ingresos a otros segmentos? Pregunta el doctor Jorge Cortizos. Si quieres, por favor, Alejandro, hagamos varias preguntas para poder redondear, como el tiempo es limitado. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿cuál es su visión sobre los aportes de los sectores mineroenergéticos frente a la contribución al segmento económico de las regiones como Santander? Pregunta Javier Rodríguez. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son las capacidades existentes y las que tenemos para desarrollar los beneficiarios en los procesos de transiciones ecológicas y energéticas? Pregunta la doctora Adriana Vargas. También se pregunta cómo abordar los temas de empleo juvenil y qué temporalidad pueden tener los temas de apoyo a la nómina desde las posibilidades de la carga fiscal. Muy bien, si quieres paremos ahí Blas. porque ya hay varios temas bien interesantes. Entonces, Perfecto. a ver, ¿será que podemos retirar la presentación para poder vernos, si es posible? Gracias. Muy bien, entonces, a ver, un punto importante que hace el impacto, digamos, que tiene, digamos, el consumo de los ingresos medios y altos en la economía. Naturalmente es muy importante y por eso tenemos que hacer todo lo posible justamente para recuperar los ingresos de la población. Porque lo que no podemos permitir es que este año tengamos un crecimiento muy grande, 7% o el 7,2% es nuestra cifra estimada, pero por otro lado que el desempleo cierra en niveles del 15-14%, que eso quiere decir que hay más producción, pero no tan consumo, ¿no? Porque justamente la dinámica grande de lo que es el crecimiento económico, el aumento del bienestar, la reducción del desempleo, la reducción de la pobreza es justamente el aumento en el ingreso de los hogares. Y eso no se va a lograr si no se aumenta el empleo. Ahí está, yo creo que el elemento más importante y el reto fundamental de corto plazo para la política económica. Segundo lugar, nuestra visión de los temas mineroenergéticos, pues naturalmente, especialmente en el departamento de Santander, todos sabemos la enorme contribución que tiene el sector, no solamente desde el punto de vista de producción, sino también, por supuesto, desde el punto de vista de exportaciones. Yo creo que la agenda, digamos, de transición energética, que hace parte de la otra pregunta que me hacía Adriana, tiene que hacer compatibles los dos modelos de desarrollo. Esto no puede ser una discusión simplemente como la han planteado de forma demagoga y populista algunos políticos, analistas en y agua o minería y agua, no. Claramente hay que pensar y estructurar una agenda gradual de transición energética, pero Colombia tiene una gran cantidad todavía de potencialidades de explotación petrolera y minera que no puede dejar enterrados. Realmente la contribución que hace el sector minero energético desde el punto de vista de crecimiento económico, bienestar, productividad, además recursos fiscales que son muy importantes y que al final el gobierno pues puede invertir justamente en temas como la política social, la salud, la educación, son sustanciales. Entonces yo creo que hay que construir consensos, naturalmente hay unas preocupaciones ambientales, en muchos casos son válidas, eso requiere fortalecer la legitimidad y la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones. Yo creo que ese es un punto fundamental. Nosotros tenemos unas instituciones que tienen un espacio para mejorar,
para poder fortalecer esa confianza frente al ciudadano y desarrollar modelos, digamos, de transición, por supuesto graduales, pero que reconozcan que Colombia, al menos por los próximos años, tendrá que continuar haciendo explotaciones petroleras y mineras para poder, digamos, crecer y tener recursos fiscales. Y desde el punto de vista de las capacidades, pues naturalmente aquí hay que hacer un trabajo muy importante desde el punto de vista justamente de iniciativas como las que ustedes están trabajando. Esto requiere una agenda de largo plazo y me parece muy importante la visión que ustedes tienen, digamos, de una especie de sombrilla a través de los objetivos de desarrollo sostenible, es una visión al 2030, de cómo se articulan cada una de estas metas o objetivos a través de esfuerzos que no solamente son del sector público, esto es muy importante, a veces la gente piensa que los ambientales de ODS realmente es una agenda de gobierno, no, es una agenda de Estado en donde está no solamente el gobierno, sino que está el sector privado, la sociedad y por supuesto estos esfuerzos de poder, digamos, evidenciar cuáles son las necesidades, cuáles son las metas, cuáles son los responsables, cuáles son los tiempos, pues es fundamental para ir formando esas capacidades que todavía no son, digamos, suficientes, pero que seguramente podrán fortalecerse en el corto plazo. Y finalmente, sobre el tema del empleo juvenil, ahí, digamos, tenemos la propuesta de subsidio. Yo estoy de acuerdo que la capacidad fiscal no da para subsidios permanentes, pero justamente pensando en nuestra propuesta de cotizaciones progresivas a la seguridad social, uno de los grupos beneficiados justamente con ese tipo de propuestas son los jóvenes, porque típicamente los jóvenes cuando tienen su primer empleo, tienen empleos o salarios que están por debajo de 2,5 salarios mínimos. Muchos de ellos incluso se enganchan con un salario mínimo. Así que nuestra propuesta que reduce sustancialmente los costos del empleo formal es casi, digamos, una respuesta digamos, a evitar tener subsidios de forma permanente y más bien pensar en esa progresividad de contribuciones que les llegaría especialmente, no solamente a las personas de baja calificación, sino también, por supuesto, a los jóvenes que están recién ingresando al mercado laboral. Perfecto. Bueno, el doctor Luis Fernando, sabemos que tiene hoy una agenda muy apretada. En nombre de la red de Santander Responsable y Sostenible, de las personas que estamos acá, de los gremios, queremos darle las gracias por su generoso aporte. Yo creo que nos podemos quedar toda la mañana y todo el día hablando de estos temas estructurales del país, pero creo que aquí hay 4 propuestas muy interesantes en relación a las reformas y buscar precisamente la sostenibilidad y el crecimiento de nuestra economía, que repercutirán desde luego en ese crecimiento y fortalecimiento social para más oportunidades para todos. A usted muchísimas gracias por su presentación y pues desde luego pues a todos los asistentes. 4 puntos muy importantes: la reforma política social, la reforma a la vejez, la reforma al mercado laboral y cómo precisamente traducir todos estos aspectos de desempleo en propuestas de formalidad, ¿sí? Y cómo de cierta manera repercutir en el corto y en el mediano y largo plazo para desarrollar esta agenda de proyectos que nos permitan avanzar como país. A usted muchísimas gracias. Le doy la palabra a la doctora Adriana para que haga el resto de la reunión y desde luego pues aprovechar la oportunidad para agradecerle a usted y a todos los participantes que han estado muy activos. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, doctor Mejía, agradecerle inmensamente pues por haber aceptado nuestra invitación. Creo que son muchos temas los que se quieren tratar en Santander. Queremos también de esta manera acercarlo a esta región. Lo necesitamos como experto, como manifestaste también. Hay muchos datos que se están entregando por cualquier persona, pero realmente lo que buscamos con estos encuentros con expertos es que podamos mejorar ese nivel de discusión y poder no ignorar estos temas que se deben conversar, sino realmente poder colocarlos sobre la mesa y podamos incluir a más actores. Tenemos muchísimas preguntas, de pronto en algún momento te las compartiremos para que de alguna manera de pronto nos ayudes como a resolverlas. Agradecerte inmensamente. Claro que sí. Nuevamente Manuel de FEDesarrollo también, muchísimas gracias que nos ayudó con toda esta reunión y a todas las personas que se conectaron, los esperamos en el siguiente encuentro que es muy interesante. Vamos a continuar hablando también de objetivos de desarrollo sostenible y nuestro siguiente invitado es el doctor Felipe Castro, que también creo que lo debes conocer, también colega tuyo. Entonces, muchísimas gracias para todos y bueno, nos esperamos entonces en la siguiente oportunidad.
Muchas gracias por la Gracias. invitación. Un saludo muy especial para todos. Que tengan un feliz día. Gracias. Feliz día para todos. Un Gracias, saludo. Alejandro. Felicitaciones. Mil gracias. Gracias, buen día para todos. Gracias. Buen día, que Muchísimas estén bien. gracias. Buen día para todos. Muchas Que estén muy gracias bien. para todos. Gracias. Buen Hasta día, luego. gracias.